Hay gente que refiere que de repente se escuchan cánticos como en latín, como en oraciones, pero muy melodiosas, como si estuvieran orando o si fueran pasillos en la planta alta, se escuchan los frailes cantar. Y hay otros más osados que han visto a los frailes en las noches bajar por las escaleras y estar aquí en el patio como orando, dando vueltas, y regresan a sus aposentos, que eran las celdas en donde estaban. Se encontraron con una cosa terrible que los espantó a todos, que era la figura blanca de un fantasma que... Misterios con alma. Amigos, seguimos en Salamanca y estamos tratando de entrar ahorita a lo que es el claustro mayor. Nos acompañan de nuevo nuestros amigos Mariel y Guillermo. Un gusto, gracias por continuar con nosotros. Estamos fascinados conociendo este bellísimo edificio lleno de historia. Y bueno, nos decían hace un momentito, fuimos a lo que es el claustro menor, que era lo más antiguo, y este que es el claustro mayor se construye años después, ¿verdad? A la par. A la par. Más bien se termina primero el claustro menor y se continúa con el claustro mayor. Ya la ornamentación del espacio es muy distinto, sí, como la distribución. En el claustro menor pudimos observar que los dos pisos tienen arcos y están abiertos, y aquí en este, ya ahorita que podamos ingresar, vamos a ver que la arquería está nada más ubicada en la planta baja, y en la planta alta ya no hay este conjunto de arquerías. Sin embargo, aquí las columnas de todo el patio que sostienen todo el claustro, que están alrededor del patio, están adornadas con esta decoración tan peculiar, tan bonita. Y sí cambia efectivamente, como ustedes ya lo pueden ver en estas imágenes, amigos, o sea, son muy distintos los arcos a los que veíamos aquí a un costado. Al llegar aquí, pues te maravillas, la verdad es un trabajo excepcional. Lo veíamos también en lo que es la iglesia, ¿verdad? En lo que es el templo, que también aquí no se quedaron atrás. Sí, este claustro ya corresponde más a la intención que tenía la orden de fundar un centro educativo al estilo de una universidad, como la que existía en Salamanca, España, que curiosamente, no es curioso y no es azaroso que la Villa de Salamanca se llame Villa de Salamanca, y que el santo patrono de los agustinos sea, o que el conjunto conventual sea dirigido hacia San Juan de Sagún, que era un santo, que fue un santo que recién había sido ordenado en 1602 y que era originario de Salamanca, en España. Entonces, cuando llega la orden agustina a fundar que fuera el nuevo convento en el Nuevo Mundo, o sea, el más reciente de los que ya venía fundando, sí, al que llega, pues le ponen el nombre de este santo bastante nuevo, sí, que era de la orden agustina, y le colocan el nombre, y además tiene que ver con la intencionalidad, como les comentaba, de crear un centro educativo en donde se enseñara teología, o sea, ya estudios de derecho, de teología, de sagradas escrituras, y eso lo podemos ver en la diferencia de que la arquería es en la planta baja solamente, sí, mientras que la planta alta son estos espacios que podemos observar que tienen estas ventanitas, en donde pues bueno estaban las celdas y los espacios de habitación de los frailes. Pero vaya que ellos ya venían aquí con otra perspectiva, con otra mira ya más avanzada, ¿no? Pues con una intencionalidad, sí, que si bien no pudieron concluir como tal, con el nombre de una universidad, sí se les dio el permiso por parte de la orden de realizar, instituir un colegio que se llamó el Colegio de Salamanca, ya en 1830, me parece, ahorita no recuerdo bien la fecha, y duró muy poco tiempo, pero sí se hicieron, sí se dieron estas clases de teología, de derecho, de estudios de las letras, de letras, y todo eso sí hubo
alumnos incluso que fungieron, que eran parte de la orden, obviamente, pero también otros que ya no eran de la orden como tal y asistían a las clases. Duró muy poco debido a las situaciones tan convulsas del siglo XIX, en las que pues ya no hubo la posibilidad de que se extendieran por la prohibición que se da del culto en 1860. Y todo este trabajo que ya había empezado a rendir frutos de los agustinos, pues se ve opacado porque deciden sacarlos de este convento y queda vacío ya sin ser habitado. O sea, sí logran el cometido y los sacan, los despojan de aquí. Sí, fue una exclaustración. Se dio la orden de que salieran del convento en donde habitaban y les dijeron que tenían que andar, pues primero huyeron del espacio para resguardarse y posteriormente, ya un año después, les dan la notificación de que pueden andar ya pueden ser vistos, pero nada más pueden usar la sotana sin tener que tener otra representación y pudieron moverse a otras capillas, otras parroquias en donde ofrecían sus servicios pues para subsistir. Y así estuvieron. Esto lo sabemos a raíz de unas memorias que dejó uno de los frailes que vivió esa situación y que pues nos deja. Escribió 30 años después, pero deja como tal la situación que vivieron los agustinos en ese tiempo. Wow. Qué interesante y qué triste a la vez, ¿no? Porque, bueno, pues hablemos de que ellos estaban aquí con un cometido, con una función y a la vez pues era de educar, de ayudar y de que la gente pues pudiera crecer, ¿no? Sí, bueno, sin embargo hay que recordar que, como yo les comentaba, Salamanca en ese tiempo, todavía la villa, nunca ha sido ajena a las situaciones convulsivas que han aquejado a la historia de México en general. Tanto en la Guerra de Independencia tuvo una parte destacada, población salmantina, como lo fue ya una vez que se da la independencia, el convulso siglo XIX, en donde hay tantas situaciones entre liberales y conservadores, es lo que directamente tiene repercusión con el convento agustino. De hecho, una de las primeras, o la primera batalla que se da entre liberales y conservadores en el país, tiene por nombre la batalla de Salamanca. Ah, sí. Así que, ¿es cierto? Que sí no eran ajenos. Y sobre todo la orden agustina no era ajena, ¿sabes? O sea, sí, el padre José María Marocho, que es a quien le toca esta situación, anterior, porque él fallece unas décadas antes, fue un visionario al respecto. Él incluso es quien logra fundar o abrir más bien las cátedras para el Colegio de Salamanca y pues también ve cómo se va un poquito, no la decadencia de en sí de la orden, sino de la ruptura en la política del país. Y él prevé que eso va a afectar directamente a la orden y concretamente aquí al convento de San Juan de Sagún. Sin embargo, pues su superior no le hace caso a sus augurios, lo ignora y desafortunadamente el padre José Marocho fallece aquí en Salamanca. Y ya unas décadas después es que se da este conflicto con la orden, que les quitan las posesiones porque el país, que estaba apenas despegando, requería el dinero pues para mantenerse, ¿no? Y pues los afectados fueron los del clero. Y aquí concretamente pues la orden agustina. Hace poco me tocó la construcción de aquí en el claustro menor, y todavía pude apreciar alguna literatura, algunos libros del siglo XVIII y XIX, o sea, que se conservan aquí todavía. Hay una biblioteca no tan grande, pero sí con libros interesantes. Sí. Eran miles de libros los que tenía la biblioteca agustina. Miles. Entonces, de hecho, la biblioteca fue lo último que se desmanteló. En 1860, de 1860 que salen
los frailes. A 1867 estuvo básicamente vacío el espacio. Y ya lo último que se logró retirar fue la biblioteca, que era de miles de tomos, incluso tenía incunables, que son libros sin una manera de tasar el valor. Y parte de esa biblioteca se mandó al Colegio de Guanajuato, que es ahora la Universidad de Guanajuato, lo tiene bajo su resguardo. Otra parte se fue al Colegio de Michoacán, que sigue siendo de la Orden Agustina, y bueno, que tenía presencia de la Orden Agustina, perdón. Y sí, efectivamente, una parte importante de la biblioteca aún sigue aquí, en donde yo les comentaba que aún hay frailes que tienen posesiones, ya nada más en esa parte, que muy pequeñita. Ya esto actualmente está en posesión del Estado de Guanajuato y es un centro de las artes, en donde a final de cuentas se imparten cátedras enfocadas en las artes, y pues bueno, se ve reflejada esa labor titánica en la que se empeñaron los frailes agustinos durante tantas décadas. Pues bueno, hasta ahorita, a finales del siglo XX e inicios del XXI, pues está cumpliendo ese valor. Sin embargo, en otras épocas... ¿Los alumnos quieren para acá? Ajá. Para no interrumpir a los que andan de aquel lado. Bien, pues ya temporalmente estamos situados en 1867, que les comentaba que no había nada, y en 1868, sí es en el 68, que se hace la penitenciaría del Estado. La penitenciaría, sí. Esa fue una orden que aplicaba para todo el país. Sin embargo, no se observó como tal por cuestiones administrativas, y Guanajuato, como estado, el estado de Guanajuato, sí la implementa y la coloca aquí, en esta área del ex convento. Entonces, a partir de ese año, 1868, se traen hacia acá a los presos que iban a purgar condenas de más de 5 años, porque los otros se quedan en la Alhóndiga como cárcel. Y aquí vienen los que tienen más de 5 años, que estarán más de 5 años, pero se hace con una intención muy diferente a lo que ya se había realizado. Bueno, para empezar, esta orden se da a raíz de que se prohíbe ya pasar por las armas a la gente, porque hasta antes de eso, pues se fusilaban, sí, ¿no? Entonces ya no había pena capital. Ahora se les da la vida como regalo y se les ingresa a las penitenciarías, pero aquí se tenía la intención de rehabilitar al reo para que pudiera luego salir a la sociedad y vivir bien, ya sin problemas. Y entonces se les dan bastantes cursos y talleres para que aprendan distintos oficios. Se aspiraba que una vez que aprendieran un oficio, continuaran con otro para que mínimo supieran 2, y entonces se les pagaba un sueldo por lo que fabricaban y elaboraban, y de esta manera pues al salir pues ya tenían un ahorro para poder subsistir afuera, y esta fue la primera en el país que funcionó como tal. ¡Wow! Interesante, lo mencionábamos, un lugar lleno de historia, y hablando de historia, hace un momentito y fuera de cámaras, nos comentaban de que aquí Salamanca fue importante en el movimiento de los insurgentes, y que incluso cuando ellos se encontraban aquí hubo una pandemia muy fuerte, ¿no? Sí, en 1833 se da una epidemia de cólera morbus, que se conoce como el cólera grande, porque posteriormente hubo un cólera chico que no fue tan agresivo, pero cólera sí fue terrible, al grado que para esta fecha, en 1833, se encontraban destacadas aquí en la villa un grupo del ejército de Santa Ana que iba a desplazarse hacia Guanajuato para luchar contra un general que se había sublevado, y estando aquí les agarra el cólera y se enferman, pero eran cientos los de la tropa y pues casi cientos los que se enfermaron, y estuvieron en el claustro menor ahí pues tirados
porque eran demasiados los cadáveres, al grado que los camposantos que existían en la villa no eran suficientes para ingresarlos, y además porque el cólera era muy contagioso, y si se ponía muy, muy cerca de la población era posible que se infectara. Entonces buscaron la manera de sacarlo de la villa y hacer un panteón improvisado que se le puso el nombre de Las Flores, y actualmente es el conocido Panteón de las Flores, que ya no está en las afueras, ya quedó Ya muy céntrico. Pero esa es la historia de fundación de ese panteón, y sí se da a raíz de esta epidemia tan terrible que aquí afectó a este grupo del ejército de Santa Anna, que era presidente, pero afectó a muchísima población también. Entonces sí, esto es lo que ocurrió. Y entonces podríamos decir que en este espacio de los claustros murió pues bastante gente en ese momento. Lamentablemente con ese episodio de la historia, sí. Ahí concretamente fallecieron. Posteriormente, en una batalla que se da ya entre el ejército realista, ya en el siglo XIX, pues, y los federales, ocurre también una batalla y hay decenas de caídos en la ciudad. Y pues también a los moribundos los llevaron al claustro, pues para darle los primeros auxilios, pero a muchos fueron auxilios espirituales, ya nada más para darles pues la expiación de sus pecados antes de fallecer también. Y de eso pues también hay narraciones de la época que lograron hacer los frailes, o que quedaron ya como testimonio en crónicas de pobladores que lo vivieron de primera mano. También esa es otra época en la que hubo pues bastantes fallecidos al interior del claustro, pues porque no podían ser ajenos los frailes a las situaciones que ocurrían en la villa, y ellos pues tenían la vocación de ayudar para procurar el bienestar, ya sea físico o espiritual. Claro. Y pues esa fue la situación en la que incluso con la epidemia de cólera, el prior de los agustinos se enfermó, y creen que fue un milagro que no haya fallecido, que no haya perdido la vida a raíz del cólera, porque pues la mayoría de los que enfermaron morían. Uh-huh. Bueno, amigos, ya escuchamos parte de la historia y los acontecimientos que aquí a lo largo de los años, bueno, pues han pasado, pero lo mencionábamos al inicio, James también guarda misterios. También guarda muchos misterios, amigos. De hecho, cuando veníamos para acá, veníamos platicando de que hay historias, o bueno, veíamos historias, por ejemplo, la de la monja, que nos decía esta Mariel, es que no es posible que haya una monja que se aparezca aquí, porque pues aquí no había monjas, aquí era otra orden. Y yo le decía sí y no. Lo que pasa que, por ejemplo, esta figura o esta entidad se ha visto en otros lugares. Es como la tentación que tenían los frailes. Es lo que representa. Es lo que representaría, y es ahora sí que lo que puede poner en tentación también a otras personas. Bueno, pero hablando de cosas que pasan, nos decía ahorita Mariel, a mí no me gusta mucho meterme en el tema de lo paranormal, pero sí te ha tocado escuchar de algunas cosas de aquí. Bueno, como historiadora, mi intención fue dar un recorrido del patrimonio cultural que representa para la ciudad y para el estado y el país este recinto. Sin embargo, no puedo dejar de lado que hay toda una tradición oral bastante rica, porque en Salamanca, tanto aquí como, o sea, en el interior del convento, como en cada una de sus calles, se respira esta tradición que se ha trasladado de una generación a otra a través de los cuentos, de las historias y de las leyendas, que son muchísimas. Y pues después de tantos siglos de estar observando el desarrollo de la villa, luego ciudad, este espacio no es ajeno. Sí hay leyendas, hay muchas leyendas muy ricas, muchas de ellas sí refieren a los sacerdotes, a los frailes, a los reos, pero también este espacio ha fungido como albergue cuando ha habido inundaciones terribles ya en el siglo XX,
acabaron con la ciudad completamente casi, porque muchas de las construcciones eran todavía de adobe, porque no se usaba de otra manera. Entonces la ciudad por poco y no queda en pie. Sí. Y este espacio, obviamente, por las técnicas constructivas que representaba y el espacio en sí, céntrico, alojó a muchas familias. Posteriormente ha sido escuela de primeras letras, también albergó a los primeros trabajadores que llegaron con la refinería en la segunda mitad del siglo XX para trabajar en la ciudad, porque la ciudad no tenía el espacio para albergar a tantas personas extranjeras, ¿no? O externas. Entonces el espacio ha visto cómo se va trasladando, modificando la vida de esa ciudad calmada, esa villa pequeña, a la ciudad ahora tan tecnológica y técnica en la que vivimos actualmente. Las leyendas, si quieren, nos enfocamos en las leyendas, ahora Vamos, sí. Pero bueno, una de las leyendas que ya les compartí es la de la misa de las ánimas o las misas de noche. Sí. Sin embargo, esta leyenda en donde una persona despistada escucha el llamado a misa y asiste, y a la hora de llegar se percata de que no hay tal misa, o incluso han referido que ven que sí hay asistentes en la misa, pero lo ven con demasiada luz, más de la que se acostumbraría, y a la mera hora pues han observado que el sacerdote que está de espaldas, ya no a la usanza actual, sino a la antigua, o está de espaldas o no tiene pies, o los que están al frente pareciera que se están desvaneciendo poco a poco. Bueno, esa leyenda no es privativa del templo de San Agustín. También la han contado, transmitido, que ocurre en el Santuario de Guadalupe, que es otro templo, en el Templo de las Tres Caídas, o inclusive en la parroquia antigua. O sea, son leyendas que han mutado o que son constantes en el espacio salmantino. Otra leyenda que sí remite concretamente a los frailes, la consignó en su libro la investigadora Eva Luz Villalón, y muy rica porque ella dice que la encontró como un manuscrito en un cambio de casas, documentos, cuando llegaron a la gente de la refinería a instalarse, encontraron un manuscrito que era una narración, pareciera manera de cuento, pero que habla concretamente de este espacio. Cuando los frailes habitaban en el convento, los agustinos, y habla de una situación en donde uno de ellos, llamado Cipriano, andaba como muy de mal hora y andaba el canijillo portándose mal y le hizo algo malo a un compañero. Entonces el padre prior, cuando se percató, le llamó la atención y lo castigaron a las catacumbas, que ya pudieron observar en dónde estaban, pero sí. Pues él, muy espantado, pues lo llevaron obligado a que estuviera ahí. Y ocurrió que obviamente no había luz eléctrica ni nada, se alumbraban con antorchas, lo echaron a las catacumbas, regresaron para cenar o tomar la merienda, y escucharon, al ir regresando, escuchan unos ruidos muy terribles los 4 frailes a los que habían mandado para llevarlo, y pues corren despavoridos porque se espantaron, pero uno se les pierde. Entonces llegan 3, o sea, salen 3, sí, pero habían entrado 4 y dijeron, pues, ¿qué hacemos? Pues no, pues hay que decirle al prior, y el más viejo de ellos dijo, no, porque va a ser su fiesta y no hay que lastimar los ánimos que ya tienen, ¿no? Vamos a irnos a dormir. Y no decir nada. Y mañana vemos. Pues llegó el mañana y no encontraban al hermano Anselmo, que se había extraviado, y pues obviamente el padre prior, que eran 30 y tantos frailes, los cuenta y dice, pues me falta uno, ¿dónde está? No, pues es que la verdad ayer se nos perdió, porque él como que agarró por otro lado y nosotros hablando de los túneles que hay abajo, y no supimos en dónde quedó. Entonces la leyenda cuenta que hicieron cuadrillas de frailes para bajar por los túneles para buscar al fraile Anselmo, que además era el más novato. Y lo andaban buscando y pues
se encontraron con una cosa terrible que los espantó a todos, que era la figura blanca de un fantasma que pendía así en el aire, en las catacumbas, por supuesto, y que los espantaba y ellos vieron que los iba a lastimar. ¿Y qué creen? ¿Quién? La narración no sigue. Es todo lo que Ahí pudieron termina. rescatar del manuscrito, porque O sea lo que nos demás van a dejar en Quedó en ascuas. suspenso. O sea, fue todo lo que se es escribió. todo lo que se rescató, lo que se logró rescatar de esa historia. ¿Qué más habría? Ustedes se preguntan qué más pasó ¿Lo después de... encontraron? ¿No lo encontraron? Nos lo van a ¿Vivo, dejar a la muerto? imaginación, ¿verdad? ¿Les hizo algo el fantasma blanco? Habrá que buscar la segunda parte de ese escrito. Sí. Definitivamente. Ujú. Y Mariel, ahorita nos comentabas de que a ti te tocó trabajar un tiempo aquí, Ajá. y platicabas con algunos guardias de Sí. las cosas que pudieran pasar. Mira, va relacionado con una leyenda, unas leyendas, porque son de muchas personas que las han vivido, más bien, a lo largo de este último siglo, estos últimos 2 siglos, que refieren en donde ya no hay presencia de frailes, ya no ha habido. O sea, los frailes salieron en 1860 y ya no volvieron a este espacio, volvieron al espacio que es del templo, pero ya Aquí estos ya no. espacios, ¿no? Entonces estamos hablando de que ya son más de 1 siglo y medio en el que no han estado aquí. Pues bueno, resulta que hay gente que refiere que de repente se escuchan cánticos como en latín, como en oraciones, pero muy melodiosas, como si estuvieran orando o si fueran caminando y orando un grupo de varones. Y pues no se ve nada, pero se escucha cómo el sonido va cambiando, como si fuera transitando alrededor de los claustros, en los pasillos, en la planta alta, se escuchan los frailes cantar. Y hay otros más osados que han visto a los frailes en las noches bajar por las escaleras y estar aquí en el patio como orando, dando vueltas, y regresan a sus aposentos, que eran las celdas en donde estaban. Otras personas, hay una leyenda que también consignó la misma investigadora Eva Luz, que ella hizo un rescate de historia oral, de la oralidad, de todas estas leyendas que hay en la ciudad. Y pues un buen capítulo lo dedicó a los agustinos o a toda la presencia religiosa. Y pues ella nos cuenta que un sacristán, ya en épocas recientes, un sacristán del templo de San Agustín, muy dedicado él a cuidar, a observar las reglas del espacio, a tenerlo limpio y todo eso, a cuidarlo, a cerrarlo celosamente. Cuenta que él fue a hacer sus actividades ya para culminar el día y de repente escuchó cómo se acercaban unos pasos y escuchó estos mismos cantos o oraciones en latín. Pues se le hizo raro, pero de repente fue más allá cuando de la parte de atrás del templo vio que empezaban, de la sacristía, empezaban a salir unos frailes formados y estaban ahí en el templo y empezaron a orar y él estaba horrorizado porque sabía que no estaban ahí, ¿no? Claro. Y pues ya había cerrado, ya no había escapatoria, pero también vio cómo él refiere que terminaron de hacer eso y volvieron por donde habían salido a meterse a la sacristía y ya no supo porque no quiso ir corriendo para ver si agarraron camino hacia las catacumbas o si agarraron camino hacia el convento, pues hacia el claustro. Y esa es una historia que a ella le transmitieron una persona que a su vez se la transmitió a aquel dicho sacristán y se pasó de una generación a otra. Claro. Sí. Pero entonces podríamos decir que se ha llegado a escuchar y a ver como si ellos siguieran en todas estas áreas, como si lo siguieran habitando, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Sí, podríamos decirlo. Y también son leyendas de los frailes, pero también hay signadas o registradas leyendas
de las otras etapas por las que se ha habitado el convento. Una de ellas es la penitenciaría, que llegamos a ese momento en el que me tocó a mí, que yo no la viví, pero me la transmitieron estas historias la gente de seguridad del espacio, que decían ellos que veían a dos reos corriendo, o a uno o a otro, y los trataban de perseguir y no les daban alcance, ¿no? Y pues esa situación les llegó a causar en algún momento tal consternación que decidieron en algún punto no estar en las noches aquí adentro y aunque les tocaba velar, pues se salían a la callecita para estar aquí. Se sentían más a gusto afuera que estar adentro. O sea que las presencias sí eran tan fuertes que ellos decían, mejor afuerita, no quiero verlos, sé que no son reales, ¿verdad? Porque pues no hay nadie cerrando aquí, no dejan a nadie más que el velador. Sí, no, está... y sabiendo que si tú eres el velador y no hay nadie más, empiezas a ver presencias, no, pues es que es de salir corriendo, definitivamente, ¿verdad? Sí, pero sí, bueno, es cuestión de no negar también la oralidad, que es tan rica, ¿no? Y que forma parte de nuestra tradición y de nuestro patrimonio también. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber llegado a este punto del video. La verdad es que el lugar es muy imponente. Sí te impone y te hace sentir así muy, muy extraño. Son muchas las historias que hay aquí y sobre todo pues, es lo que se puede sentir, ¿verdad? No, y es que lo que comentábamos ahorita, yo creo que ya el quedarte aquí completamente solo no es tan fácil, yo creo que no cualquiera lo logra. Lo comentábamos ahorita con Mariel, es que este lugar a lo largo de su historia, bueno, pues aquí se han dado varias pérdidas de vida y encierra mucho, ¿no? La verdad. Mucha historia. Sí. La historia de nuestro país, la historia general, a diferencia de otros pueblos en donde a lo mejor no tocó nunca la revolución, no tocó nunca la independencia, no tocaron la guerra cristera, por ejemplo. También. Aquí sí, aquí vivimos, los salmantinos de distintas épocas de la historia han vivido y han sufrido todo lo que aconteció, porque Salamanca no es solo este pequeño espacio de terreno aquí en el centro del país, es un espacio de tránsito, en donde desde que se descubrieron los grandes reales de minas, sí, se tuvo que transitar, y ahora, siglos después, que se viene la industrialización con el ferrocarril, se colocó porque también era vía de paso y de conexión, y luego llega la refinería en el siglo XIX y en el siglo XX, y esto no ha dejado de crecer, porque efectivamente si quieres trasladarte del norte a sur y del este al oeste, tienes que pasar por aquí. Es cierto. De verdad, un lugar sumamente interesante. Amigos, si ustedes no han visitado Salamanca, los invitamos para que vengan, lo visiten, disfruten, vengan a conocer lo que son los claustros, se van a maravillar. No les digo más, si ustedes ya vieron el video, se llevan una pequeña muestra de lo mucho que ustedes van a poder encontrar. Y no nos resta más que Mariel y Guillermo, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por visitarnos. Gracias. Muchas gracias. Sí, vengan, disfruten este rico patrimonio cultural que tenemos. Nuestra historia es igual de rica, así que si se pueden dar la oportunidad de visitarnos, háganlo. Hace un momentito nos decía Guillermo, es que ya de haber escuchado todo esto ya le está empezando a ver y sentir cosas, ¿verdad? Sí, definitivamente siento que queda el eco de un eco. Los puedo ver, los puedo oír, los puedo casi sentir. Como esos, llamémosle, monjes, llamémosle, caminan por los largos pasillos fríos y oscuros de aquí, de este edificio. Y es una aventura que yo los invito a que visiten estos lugares. Me gustó, es una aventura, sí. Y no se vayan a perder el próximo video, amigos, porque Guillermo y su familia tienen muchas cosas que contarnos, ¿verdad? Claro que sí. Así que no se lo pierdan, amigos, muchas gracias. Hasta la próxima. Misterios con alma.